Hola, mi nombre es Zoraida Mendoza. Practico tenis para vivir la otra cara de la disciplina, la que se siente en cada movimiento y en cada gota de sudor. Narro mis prácticas sobre todo en español, pero a veces incluyo palabras en francés e inglés. En la práctica de hoy iniciamos con voleo. Lo que me explicaron de esta técnica es que lo que se busca es que la pelota llegue a la cancha del oponente de manera suave. No se busca fuerza, no se busca intensidad y por lo general el voleo se hace muy cerca de la net. Entonces se busca simplemente pasar la pelota a la cancha del oponente. En esta parte simulamos una práctica de tenis. Hacemos unos intercambios de pelota, unos intercambios de golpes. Lo que buscamos aquí es que yo pueda manejar ágilmente la silla de ruedas. Entonces la pelota va a llegar o lo que me piden es que yo mueva la silla de ruedas lo más que se pueda. Entonces la pelota va a caer en varias partes de la cancha y yo tengo que responderla. Por lo general la pelota tiene hasta 2 toques. La pelota puede tocar 2 veces el suelo en el tenis de silla de ruedas, pero en el tenis regular es solamente una. Entonces aquí me van a ver regresando al punto de inicio, que es detrás de la cancha. A veces lo hago retrocediendo, pero me explicaron de que es mejor regresar al punto de inicio haciendo un giro hacia adentro y manteniendo la mirada en la cancha del oponente. Entonces es lo que está practicando también. Regreso al punto de inicio. En esta parte hacemos un partido de tenis real, individual, 1 contra 1. Entonces, si en la anterior práctica yo estaba en el lado derecho de la cancha, porque tenía a otro compañero de tenis en el lado izquierdo. Ahora, como es solo contra solo, me pidieron de que me ponga al centro. Me explicaron que cuando se tiene la posición del centro, detrás de la línea de la cancha, se tiene un mejor alcance a la pelota. Entonces se puede responder al lado izquierdo o al lado derecho de la cancha. Incluso se puede avanzar de manera más efectiva. Entonces me piden que cada vez que avance a responder la pelota, siempre regrese al punto de inicio, que es al centro, detrás de la línea de la cancha. Algunos se van un poquito más atrás, otros como yo no se van tan atrás, pero depende de la práctica. Yo creo que es particular de cada uno, de acuerdo también a las necesidades del juego. Durante este partido de 1 contra 1, me pedían mantener en movimiento la silla de ruedas. Me explicaron de que esa técnica permite entender al cuerpo de que se sienta atento a responder los golpes de la pelota. Entonces me dijeron de que incluso si la pelota aún no llega a mi cancha, que yo siga en movimiento, que mantenga la silla en movimiento. Ahí parece de que tenía las manos un poco sudorosas. Parece que ya estamos en primavera-verano, aunque aún estemos en invierno. Se siente el calor. Allí, por ejemplo, veo de que yo retrocedí un poquito más. Veo que he retrocedido
un poco más atrás de la línea de la cancha. Entonces me he acomodado o me he adaptado al ritmo del juego. A veces regreso al punto de inicio retrocediendo, pero me recomendaron de que lo haga girando, que haga un giro para retroceder, pero siempre manteniendo la mirada en la cancha del oponente. Que es algo que aún estoy practicando. Como han visto durante todo el video, la raqueta, por lo general, hay excepcionalmente, porque se siente el calor. Veo que he estado realmente sudando ese día. Entonces he dejado la raqueta, pero por lo general la raqueta siempre está en la mano. Algunos usan la mano derecha o la izquierda, pero siempre tiene que estar en la mano, firme, para poder responder cada golpe. Incluso cuando la silla se mueva, siempre la raqueta en la mano. Muchas gracias por acompañarme hoy. Sigamos practicando, moviéndonos y sudando. Nos vemos en el próximo video.